Las estrellas siempre habían sido silenciosas. Un lienzo lleno de misterios por descubrir. Descubierto. Pero para Terry, el universo se había convertido en un lugar de silencio. Y el abandono. La otrora orgullosa raza, conocidos por su agudo intelecto y formas pacíficas, se habían encontrado. Sola, desechada por la misma galaxia. Habían ayudado a darle forma. Durante siglos, Terry había sido una persona tranquila pero especies influyentes en la galaxia, respetados por su sabiduría y avances científicos. Nunca buscaban poder o conquista, solo el intercambio pacífico de conocimientos. Pero ¿cómo? Con el paso del tiempo, cada vez más grandes y más. Las especies agresivas comenzaron a verlos como débil, un inconveniente. Lentamente, los Tessari fueron empujados a los confines de la galaxia, sus mundos olvidados y olvidados. Su población disminuyó, no por la guerra ni por las enfermedades, sino por negligencia. La galaxia siguió su curso sin negligencia. Fue en medio de todo esto que las potencias galácticas, un grupo de las razas más fuertes e influyentes, decidió que Terry no tenía cabida entre ellos. Declararon que los Terry, el mundo ya no era un activo valioso para la galaxia. Fue una decisión tomada no por la guerra, pero también por simple negligencia. El Terry eran una carga. Su existencia era vista como una recuerdo de un pasado que la galaxia ya no existe. Le importaba. Se decidió que deberían dejar que Terry desaparezca. Borrado silenciosamente de la galaxia. Historia. Pero aún quedaban aquellos que vi la injusticia en esto. Al límite de la galaxia, una nave terrestre, la UES, indomable, casualmente atrapó un señal de socorro procedente del Terris. Último sistema conocido. El mensaje era débil, casi perdido en el vacío del espacio. Fue un grito de auxilio, desesperado y urgente. Capitana Elina V, una experimentada oficial de la coalición de la Tierra Unida. US, sentada en su silla de mando, la suave. El zumbido de los motores de los indomables, llenando el silencio. Ella había estado supervisando un patrulla rutinaria en esta zona tranquila de espacio cuando llegó la llamada de auxilio. Al principio, pensó que era un fallo, una falsa alarma. Pero entonces, las palabras se hicieron claras y su corazón se encogió. Los Tessari estaban siendo cazados, y ellos pedían refugio. El mensaje era sencillo. Estamos solos. Por favor, ayúdennos. Nosotros no tenemos a dónde ir. Capitán. Voz, conocida por su porte tranquilo y su brillantez táctica, se había enfrentado a muchos situaciones difíciles en su carrera. Pero esto era diferente. El Tessari no estaban pidiendo ayuda en el sentido tradicional. No estaban suplicando para apoyo militar. No lo eran solicitando recursos o territorio. Simplemente pedían sobrevivir. Su instinto le decía que debía transmitir el mensaje a el comando US, pero mientras leía otra señal de socorro, ella lo sabía. Había que hacer algo. El Terari estaban a merced de la galaxia, y que la misericordia no se encontraba por ninguna parte. El capitán Voss respiró hondo e hizo una decisión que lo cambiaría todo. Ella les ayudaría. Ella ordenó. Tripulación del Indomable para cambiar curso. Los Tessari estaban ubicados en un pequeño planeta olvidado cerca de el borde galáctico, un lugar donde la mayoría de las naves nunca pasó. Era un mundo que una vez estuvo lleno de vida, pero ahora era un cementerio de ciudades destruidas y calles vacías. El planeta había sido el centro de Tessari cultura, pero ahora todo era menos desierto, un símbolo de lo que la galaxia había abandonado. Como el Indomable.
Bulge se acercó al planeta. Sabía que habría consecuencias. La Galáctica. Las autoridades no verían esto con buenos ojos. Lo verían como una señal directa. Un desafío a su autoridad. Pero eso no le importaba. Lo que importaba era las vidas de los Tiseri. La tripulación del Indomable trabajó con rapidez. La misión era clara: rescatar a los supervivientes. Ofrézcales refugio y llévelos de vuelta a la Tierra, donde podrían vivir en paz, lejos de la crueldad de la élite de la galaxia. Pero cuando aterrizaron en la superficie árida de la casa Teri Mundo, la tripulación se dio cuenta de la verdadera profundidad del sufrimiento de Teri. La otrora gran. Las ciudades eran ahora solo cáscaras, destruidas por tiempo y abandono. El aire estaba denso de el olor a descomposición y los pocos Teri. Los supervivientes observaron la nave humana con una mezcla de miedo y esperanza. Habían dado, al enterarse de la idea de que alguien vendría a su ayuda. La galaxia había abandonado ellos, y ahora los humanos les ofrecían salvavidas. La capitana Voss y su equipo se acercaron a los supervivientes de Teri con cautela. El líder del pequeño. El grupo estaba formado por una anciana Teri llamada Kabak, cuyos brillantes ojos amarillos resplandecían con una mezcla de tristeza y gratitud. Hizo una reverencia su cabeza cuando el capitán Voss dio un paso al frente. Comprender el peso de lo que ese momento significaba. Pensábamos que éramos olvidados, dijo Kabmax en voz baja. Nosotros pensábamos que la galaxia nos había abandonado a nuestra suerte. Ya no, respondió el capitán Bass. Estamos aquí para llevarte a casa. Tú no. Solo. Con esas palabras, comienza un nuevo capítulo. Comenzó para los Tiseri. Ya no son solo una raza olvidada, descartada por la galaxia. Gracias a una nave humana y la decisión de un capitán, encontró una nueva esperanza. Pero esto era solo el principio. Comienzo. Las potencias galácticas no lo harían. Que la rebeldía de la Tierra quede sin respuesta. Indomable tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, y las Tiseri pronto descubriría que la crueldad de la galaxia no fue fácil de comprender. Olvidado. La batalla por los Tiseri. La supervivencia apenas comenzaba. La decisión de rescatar a Tiseri no prosperó. Sin ser detectados. La USE fue rápida en recibir noticia de que el capitán Alavos había desobedecido órdenes directas y trajo a Teri refugiados a bordo del Indomitable. La noticia se extendió como la pólvora por todo el país. Galaxia. La mayor parte de la humanidad aplaudió. Ellos. Vi a un valiente capitán defendiendo. Aquellos que no tenían voz, defendiendo una raza. Abandonado por la galaxia. Pero no. Todos estaban contentos. El Galáctico Consejo, la poderosa alianza de especies que dominaban la galaxia, vistas las acciones de la Tierra como un desafío directo a su autoridad. Su primera respuesta consistía en enviar una queja formal exigiendo que se entreguen los Tiseri. Inmediatamente, el mensaje el Consejo fue claro y frío. Devuelva el Tiseri a su lugar legítimo. Fracaso. Hacerlo se considerará un acto de rebelión contra la galaxia. Orden establecido. Las consecuencias serán ser severo. Por primera vez durante siglos, la humanidad había hecho una audaz mantenerse firme. Y no iba a ser fácil. La capitana Voss lo sabía. Ella ya lo sabía. Siente los ojos de la galaxia sobre ella. Los Turi ya no eran solo refugiados. Ahora eran el símbolo de un conflicto mayor. Entre los poderosos y los desamparados. De vuelta en la Tierra unida. La coalición US celebró una reunión de emergencia. Reunión para discutir la situación. Los altos funcionarios estaban furiosos con Capitana Bolt. Ella había actuado sin permiso.
Su decisión podría haber graves consecuencias para la Tierra. De pie en la galaxia. Pero no todos. No estaba de acuerdo con ella. El almirante Rowan, el jefe de las fuerzas militares de la Tierra, estaba de pie, frente a la asamblea, hablando con una determinación silenciosa. El capitán Voss tomó su decisión, y debemos apoyarla. Dijo con firmeza. La Tierra siempre se ha enorgullecido. Se centra en defender a los oprimidos. Si dejamos que el taser caiga en manos del Consejo, corremos el riesgo de perder todo aquello por lo que luchamos. Otros funcionarios argumentaron que apoyar. Los Tsuri actuaron con imprudencia. El Consejo. El poder era inmenso y la Tierra no podía permitirse enfadar a una persona tan influyente. Fuerza. Pero el almirante Rowan era persuasivo. Y al final la USC se mantuvo firme. Capitán Voss. La decisión estaba tomada. La Tierra protegería a los Tiseri sin importar nada. El costo. Mientras tanto, a bordo del Indomable, la capitana Voss y su tripulación, preparados para la tormenta que se avecinaba. Vendrían. Sabían que el Consejo no vendría. No se conforme con una simple queja. Represalias. Era inevitable. En el planeta natal de Teri. Los refugiados que una vez fueron abandonados. La galaxia comenzó a darse cuenta de la magnitud de lo que la Tierra había hecho. Kavak, el anciano líder Teri, reunió a los supervivientes juntos. Sus ojos amarillos, una vez lleno de desesperación, ahora albergaba un destello de esperanza. Nos han dado una segunda oportunidad, dijo Kavmax, con la voz temblando de emoción. Le debemos a la supervivencia de estos humanos que han arriesgado todo para nosotros. Pero ahora debemos preguntar, ¿qué podemos hacer a cambio? No somos guerreros, pero no somos débiles. Tenemos conocimiento y podemos ayudar. Keelik, la joven científica Teri, estaba de pie junto a Kavak. Estaba ansioso por hacer más que solo sobrevivir. Keelik había pasado su vida estudiando las estrellas, y él sabía que en la vasta red de poder de la galaxia, el conocimiento era tan valioso como fuerza. Había estudiado la humanidad. Un ascenso al poder extraordinario. Él había visto su ingenio y un brillo inesperado. El Tisari, dijo, se creía que tenía mucho que ofrecer a la humanidad. Regresar para su protección. Tengo una idea, dijo Kelix en voz baja, pero sin duda, si pudiéramos integrar nuestra tecnología con defensas humanas, tal vez podemos ofrecer algo de valor para ayudar. Proteger el barco. El capitán Voss, que había estado escuchando cerca, se volvió hacia Keelik. ¿Qué quieres decir exactamente? Ella preguntó intrigado. Hemos desarrollado tecnología que podría mejorar sistemas de blindaje, haciéndolos más resistentes y más difícil de penetrar. Keelik explicó. Puede que no seamos guerreros, pero podemos luchar a nuestra manera. Si aceptaran nuestra ayuda, podríamos proporcionarles la experiencia que necesitas. Capitán Voss lo había considerado cuidadosamente. Teri había sin buques militares, sin armas que ofrecer. Pero su conocimiento científico era inigualable. Ella había visto con qué rapidez se había adaptado a la forma de pensar humana. Y ya había aportado valiosas contribuciones. Ideas. Esta idea podría brindarles una oportunidad de luchar. Hagámoslo, dijo el capitán. Dijo Voss con voz firme. Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Como él, Indomable, preparada para dejar a Teri. En nuestro planeta natal, la tensión en el espacio era palpable. El Consejo respondería pronto, con su flota, y la Tierra habría para defender lo que había comenzado. Sin embargo, en medio de esta tormenta que se avecina, Teri ya no eran víctimas indefensas. Eran aliados,
dispuestos a resistir. Junto a la humanidad en esta lucha. Lejos, más allá del borde de la galaxia, el Consejo Galáctico preparó su próximo movimiento. Su mensaje había sido ignorado. Y su paciencia se estaba agotando. Enviaría una flota a la Tierra para forzar cumplimiento. Sistemas de defensa de la Tierra. Se pondría a prueba, y también la fuerza de la alianza recién formada. Entre la humanidad y el Tíser. Capitán. Vos estaba de pie en el puente del Indomable, contemplando la inmensidad del espacio. Sabía que esto era solo el comienzo, pero no importaba lo que viniera. Luego, la Tierra lo había puesto en pie, y ellos no iba a ceder. La lucha fue. Si llegara, la humanidad no sería atrapada. Desprevenidos. Las estrellas estaban en silencio, pero la tensión entre la Tierra y el Consejo Galáctico era todo menos eso. La humanidad se había posicionado. Capturados en los Tiseri, una raza abandonada por los poderes de la galaxia. Y ahora, las consecuencias de esa decisión fueron para desarrollarse. De vuelta en la Tierra, los Unidos. La Coalición por la Tierra, USC, se encontraba en una tensa reunión. Sala de reuniones, mirando una pantalla que mostró el ultimátum enviado por el Consejo Galáctico. Alto árbitro Sanqueel, una figura imponente del Consejo, entregaron su demanda en un mensaje, transmitido a todos los rincones del mundo. Espacio. Las palabras eran cortantes, llenas de autoridad fría. Devuelvan a Tiseri a su lugar legítimo. De no hacerlo, esto tendrá graves consecuencias. Tienen 3 ciclos para cumplir. Cualquier otra cosa. La demora tendrá consecuencias. Capitán. Alina voz de pie en medio de habitación con el almirante Rouen y varios otros líderes de la USC podían sentir el peso del mensaje. La amenaza del Consejo. No eran solo palabras. Era una advertencia a humanidad que desafiarlos vino con gran riesgo. El almirante Rouen fue el primero para hablar. Su voz firme pero llena, con la tensión que se había apoderado de la Tierra. No podemos ceder a sus exigencias. Si nosotros entrega a Teri ahora, ella enviará. El mensaje es que la humanidad puede ser intimidada. El ayuntamiento no tendrá ningún motivo para detenerse. Pero algunos otros en la sala, especialmente aquellos con un enfoque más cauteloso hacia las relaciones interestelares, tenían diferentes pensamientos. Esto podría ser desastroso. Uno de ellos dijo, el poder del Consejo es vastos. Controlan recursos, la tecnología, todo de lo que dependemos. Sí, si nos aíslan, perjudicará a la Tierra. Economía, nuestras colonias, nuestros ciudadanos. Sufrirán. Dio un paso al frente. Dirigiéndose a la sala, he hecho mi decisión, y la mantengo. No podemos. Simplemente le damos la espalda a Teri. Ellos confiaron en nosotros. Ahora nos toca demostrarlo. Que la Tierra es un lugar donde mantenemos nuestra promesas. Debemos mantenernos firmes pase lo que pase. Las consecuencias. Ella miró las rostros alrededor de la mesa. Algunos de ellos. Él dudó, otros asintieron en señal de aprobación. Finalmente, el almirante Rouen volvió a hablar. Su voz firme. Entonces nos quedamos con ella. Nosotros defenderemos a los Tiseri y nosotros no retroceder. Con eso, la habitación se derrumbó. Silencio. La decisión estaba tomada. De vuelta a la acción. El indomable, el capitán Voss se preparó. Su equipo para lo que estaba por venir. El ambiente. A bordo del barco la situación era grave. Pero decidido. Voss siempre había liderado con confianza, pero incluso ella sentía el peso de lo que estaban a punto de afrontar. La humanidad nunca había estado en una situación así. Posición anterior. Nunca antes se había apostado nada. Había sido tan alto.
Pero vos sabía que esto no se trataba solo de salvar a Terry. Esto se trataba de enviar un mensaje a galaxia entera. La humanidad no se doblegaría ante tiranía. Los Tiseri, aún recuperándose, tras siglos de opresión, buscaban orientación en los humanos. Algunos de ellos no estaban seguros, todavía no del todo, comprender lo que deparaba el futuro. Pero los líderes de su pequeño grupo, incluido Keelik, había comenzado a darse cuenta la importancia de lo que la Tierra había hecho. Para ellos, no solo estaban ahorrando sus vidas, estaban abriendo un nuevo capítulo. Para su gente, Keelik, deseoso de contribuir, se paró frente a un grupo de ingenieros humanos, ofreciendo sus conocimientos. Puede que no tengamos soldados, dijo, pero podemos ayudarle en lo que el consejo. No puedo ni imaginarlo. Su sugerencia fue sencillo pero potente. El Terry tenía conocimientos sobre blindaje energético avanzado, tecnologías que podrían fortalecer a los seres humanos, defensas contra los barcos del Consejo. También tenían experiencia en electrónica, guerra que podría desestabilizar al enemigo, sistemas de comunicaciones y navegación. Keelik creía que esto le daría humanidad. La ventaja que necesitaban. Capitán Voss. Escuché atentamente. Si podemos integrar esa tecnología en nuestros barcos, marcará la diferencia en el futuro. Conflicto. Los Terry estaban deseosos de ayudar. Y Voss estaba agradecido por ellos. Ayuda. Sabía que cada pizca de el conocimiento que compartían haría. La humanidad se fortaleció. Fue una alianza, construido no sobre armas ni ejércitos, sino sobre confianza y propósito compartido. Pero mientras tanto, los humanos y Tisari trabajaron juntos para fortalecer las defensas de la Tierra. El Consejo. Estaban lejos de estar inactivos. Se estaban preparando su propia respuesta, y no sería una pacífica. El alto árbitro. El mensaje había sido claro. Los Terry no eran. Ya no serían bienvenidos en la galaxia. No se le permitirá permanecer en la Tierra. Y el Consejo haría lo que fuera necesario para. Asegúrate de que eso suceda. Muy al otro lado del galaxia, el Consejo comenzó a movilizarse. Su flota de socorro, la más poderosa de el universo conocido, ahora estaba en camino al espacio humano. Miles de naves condujeron por el temible señor de la guerra Sarbok, había sido enviados. Su misión era simple: neutralizar la amenaza que representa para la humanidad. Planteado y para reclamar con fuerza el tercero. Sarbak era un comandante brutal, conocido por su implacable eficiencia en batalla. No tenía paciencia para la rebeldía, especialmente de una especie como la humana, que solo recientemente había comenzado a aventurarse más allá de su planeta de origen. La llegada de la flota de la Tierra en la galaxia había sido considerado una molestia, pero ahora con él, Terry en la ecuación, era una peligrosa rebelión que debía ser aplastada. La flota de Sarbox pronto llegar, y la Tierra aún no estaba preparada para ello. Una invasión a gran escala. Pero el capitán Voss no tenía intención de rendirse sin lucha. Con la ayuda de Terry, las defensas de la Tierra se estaban reforzando. Todos los días. El momento de levantarse era ahora. La galaxia pronto vería la verdad. La fuerza de la humanidad. Como la indomable. Navegó a través de las estrellas. Capitán Voss se mantuvo al timón, con la mirada fija en él. Un vasto horizonte se extendía ante nosotros. La batalla se avecinaba. Pero la Tierra no cedería. La tensión en el aire era casi palpable. Insoportable. El indomable se sentó en lo profundo. Espacio, lejos de cualquier sistema habitado. Rodeados por una flota de los mejores de la Tierra. Barcos. Estos barcos eran ahora los últimos. Línea de defensa contra la abrumadora poder del Consejo Galáctico. Capitán.
Alina Voss caminaba de un lado a otro del puente, con la mente en blanco, compitiendo con las estrategias que habían estado. Llevo semanas trabajando en ello. El Tesari Bajo. La guía de que Elik había ayudado. La humanidad desarrolla nuevos escudos energéticos y sistemas de guerra electrónica. Los ingenieros trabajaron incansablemente integrando estas nuevas tecnologías en la flota. Pero incluso con estas mejoras, Indomable y el resto de la Tierra, los barcos del Consejo eran superados en número. Fuerzas. Su flota de élite era vasta y su tecnología era mucho más avanzada. Sin embargo, el capitán Voss sabía que esto no se trataba de ganar. Se trataba de sobrevivir. La humanidad siempre ha sido ingeniosa. Lucharían con todo lo que tuvieran. Mientras Voss contemplaba el vasto campo estelar. En la pantalla principal del puente, la voz del comandante Harris, el táctico del barco. El oficial rompió el silencio. Capitán, hemos recibido los datos de la flota del ayuntamiento. Están a tan solo unos pocos ciclos de luz de distancia. Las palabras impactan como un golpe contundente. El enemigo estaba cerca y el momento para. Los preparativos se estaban agotando. Voss se volvió para enfrentarse a sus oficiales. Estamos listos, dijo. Dijo con voz firme. Aunque el peso. La situación le pesaba mucho. Hombros, su mirada se desvió hacia Kabak. El anciano líder Teri que había venido a bordo del barco con el otro. Supervivientes. Se quedó de pie junto a los ingenieros, ofreciendo consejos discretos como adaptaron la nueva tecnología. Cuando notó que Voss lo miraba, le dio un leve gesto de aprobación. Lo haremos. Estoy contigo, capitán, dijo, su voz firme. Los Teri han visto muchos batallas, aunque no seamos soldados. No estás solo. Voss expresó su gratitud. Asintió. El apoyo de Teri se había vuelto más que un simple gesto simbólico. Era ahora fundamental para su defensa. En el planeta Tierra, se mostró una transmisión a la público, ofreciendo un mensaje final de esperanza. La coalición de la Tierra Unida prometió que, pasara lo que pasara, se mantendrían firmes contra el Consejo Galáctico. Los ciudadanos de la Tierra y las colonias se unieron en torno a causa. Personas de todos los ámbitos de la vida. Apoyó el esfuerzo, dispuesto a defender su hogar y sus nuevos aliados. Pero mientras la Tierra permanecía unida, el enemigo se acercaba. La flota del ayuntamiento estaba liderado por Sarbok, un comandante despiadado, conocido por sus tácticas despiadadas. Su reputación infundía temor en aquellos que oyó su nombre y no mostró misericordia. A aquellos que desafiaron la voluntad del Consejo. Los barcos del Consejo eran poderosos, diseñado para ataques rápidos y letales. La flota de Sarbak no era solo un ejército. Era un martillo destinado a aplastar todo. La voz de V se abrió paso entre la oposición. Tensión creciente. Todos los barcos se preparan para batalla. Esta es nuestra casa. Estamos luchando para. Como el Indomable y la flota de las naves terrestres se posicionaron. El sonido de sus motores llenaba el puente. El Indomable estaba listo. La tripulación había hecho todo lo posible para. Prepárense para este momento. Se enfrentarían a una fuerza abrumadora, pero ellos no retroceder. La flota enemiga apareció. A lo lejos, oscuro, imponente y repleto de armas. Nave Sarbox. La Corinto era la más grande. Una ciudad enorme. Buque de guerra que empequeñecía a las naves humanas. Encabezó el ataque, flanqueada por cientos de soldados. De barcos más pequeños. Ahí vienen. El comandante Harris dijo con voz tensa. El primer ataque provino del enemigo. Las líneas del frente. Rayos de energía disparados desde los barcos del Consejo, cortando a través de espacio con una velocidad aterradora. Los rayos
golpeó una de las defensas más pequeñas de la Tierra. Barcos, destrozándolo en un instante. La explosión fue un recordatorio de el poder al que se enfrentaban. Volsci nunca se fue. La pantalla. Fuego de respuesta, ordenó. El indomable disparó sus primeros tiros. Cañones láser y ráfagas de misiles. Se desplazó a través del espacio, pero el enemigo. Los escudos absorbieron los impactos sin siquiera vacilando. Las naves de la Tierra eran fuertes, pero la tecnología del enemigo era muy superior. Superior. Los barcos del Consejo tomaron represalias. Casi de inmediato, lanzando su propio misiles en un devastador contraataque. El escudo se mantiene en un 75%, informó el teniente Mea, del barco. Ingeniero, pero no podemos soportar mucho más de esto. La capitana Voss apretó los puños. Pero ella permaneció tranquila. Mantengan la posición. Sigan disparando. Necesitamos tiempo para. La tecnología Terrier entrará en vigor. Indomable se colocó en posición, esquivando el fuego enemigo lo mejor que pudo. Nuevos escudos de energía mejorados de Terriri. Brillaba con una suave luz azul, absorbiendo parte de la energía del enemigo, pero no fue suficiente. Las naves de la Tierra eran rápidas, pero seguían en desventaja armamentística. Entonces, ¿cómo? Si en respuesta a las plegarias de los humanos, los sistemas de guerra electrónica Teri llegaron. En línea. Elik había prometido que lo harían. Capaz de desbaratar al enemigo. Comunicaciones y navegación. Y ahora, los Tesari estaban cumpliendo con eso. Promesa. Una ola de interferencia se propagó a través del campo de batalla, luchando por sistemas de focalización y coacción del Consejo. Sus barcos pierden precisión. El enemigo. Los barcos comenzaron a disparar al azar, fallando. Los barcos de la Tierra por amplios márgenes. Bien. Trabaja, Teri, gritó el comandante Harris. Pero Bass se mantuvo concentrado. No podemos parar. Los tenemos por mucho tiempo. Necesitamos deshacernos de ellos. A las puertas de la Tierra. La batalla continuaba. Ambos bandos sufrieron bajas. Pero la Tierra no estaba retrocediendo. A pesar de ser superada en número, la humanidad luchó con todo lo que tenían, decididos a conservarlo. Su terreno. Sarvak observó la batalla. Despliegan desde su culto, su furia. En aumento. Los humanos estaban demostrando estar lejos. Más resistente de lo que había esperado. No eran débiles ni asustados. Especies que el Consejo alguna vez había creído que lo fueran. Pero Sarvok solo tenía que. Comenzó. Este fue solo el primer ataque. La batalla por la Tierra estaba lejos de haber terminado. La flota enemiga liderada por el despiadado Sarvok continuó su implacable ataque. Pero los humanos no se retractaban. Indomable y la flota de la Tierra. Los barcos lucharon con todo lo que tenían. Sus láseres y misiles trazando estelas. A través del espacio, golpeando el Consejo. Envíos con precisión cada vez mayor. A pesar de su desventaja tecnológica, la flota humana había demostrado ser más que simples supervivientes, eran luchadores. La capitana Elina Voss estaba de pie en el puente. Sus ojos se fijaron en la pantalla principal, observando cómo se desarrolla el caos. Explosiones de energía. Iluminó la oscuridad del espacio, y el agudo chirrido de misiles entrantes. El aire estaba lleno. El indomable era. Recibió golpes, pero se mantuvo en pie. Los escudos se iluminaban con cada explosión. Absorber lo peor del daño mientras la tripulación continuó luchando. Perdimos otro barco, comandante Harris. Gritó, con la voz tensa por la urgencia. Voss asintió con gesto adusto. El coste de la lucha se intensificaba, pero no podían. La Tierra no podía permitirse retroceder. No podemos permitirnos perder esta batalla. No después. Todo lo que se había sacrificado. Sigan disparando, ordenó. Nos mantenemos firmes.
La línea. Los sistemas Terry están ayudando. Pero tenemos que hacer más. Sigamos adelante. Los Terry a bordo del Indomitable eran trabajar junto a los ingenieros para integrar más de sus funciones avanzadas. Tecnología en las defensas de la flota. Keelik, el joven científico de Tiseri, se puso de pie junto al teniente Mea, con las manos. Nos movemos rápidamente por la consola. Ajustó la frecuencia de interferencia. Kelix dijo, debería afectarles. Toda la flota ahora. Solo necesitamos algunos momentos para activarlo por completo. Echó un vistazo. Al verlo, sus ojos se llenaron de determinación. Rápido. Necesitamos cambiar el rumbo antes de que sus fuerzas principales llegan. En ese momento, el equipo del puente vieron algo que habían estado temiendo. El enorme buque de guerra Corip de la flota de Sarbox comenzó a moverse a su posición. Era un nave monstruosa, todo oscuro y amenazante, repleto de armas. Indomable no pudo con esto. Sarbox está haciendo su barco por sí solo. Se mudan, informó Harris. Son concentrando su fuego en él. Indomable. La mente de Voss se aceleraba. Él, Indomable, era la nave insignia de la Tierra, y fue el punto central de la batalla. Sí, si caía, la moral de sus fuerzas se harían añicos y su flota colapsaría. No podemos permitir que eso suceda, dijo el capitán Voss. Dijo, con voz firme a pesar de tensión. Todos los barcos, concentren su fuego en el Siowar. Dale cobertura al Indomable. Las naves de la flota terrestre respondieron, cambiando de posición para enfrentarse al poderoso buque de guerra. El Indomable disparó su más armas poderosas, golpeando a los Siowar. Escudos con todo lo que tenía. Pero los escudos enemigos eran más fuertes, y el Siowar no disminuyó la velocidad. Contraatacó, lanzando cañones de plasma masivos que destrozaron el aire. Los indomables escudos se encendieron. Cuando se produjeron las explosiones, el barco se estremeció. Bajo la fuerza del impacto, Voss se aferró a los reposabrazos de su mando. Silla, su rostro tenso con concentración. Nos mantenemos, pero a duras penas, informó la teniente Mara. Los escudos. No durará mucho más. En ese momento, la voz de Keelix resonó. Capitán, listo. Voss se giró hacia él. Hazlo. Keelik pulsó un botón, activando el sistema de interferencia Terry a través de todo el campo de batalla. El efecto fue inmediato e impactante. De repente, los barcos del Consejo comenzaron a flaquear. Los sistemas de puntería fallaron. Sus rayos de energía disparados fuera de su trayectoria. Sarbox. La flota tuvo dificultades para mantener su formación. Buen trabajo, Keelik. El comandante Harris gritó. El humano. Barcos, aprovechando el caos, dispararon sus armas con renovado vigor. La flota terrestre acababa de alcanzar la cima. Mano. El Indomable disparó un golpe directo sobre los sistemas de armas del Kororet, inutilizando uno de sus cañones principales. Otro proyectil impactó sus motores, haciendo saltar chispas del pasillo. El rostro de Sarbox se contrajo de ira mientras él vio cómo su buque insignia sufría daños. La flota se había visto sumida en el desorden, pero no estaba dispuesto a admitir la derrota. Lo haremos. Rómpelos, gruñó Sarbox, con las manos en alto, ajustando la consola de comandos. Prepárense para iniciar el abordaje. A bordo del Corinth, fuerzas especiales se estaban preparando. La élite del Consejo. Guerreros, altamente entrenados en combate cuerpo a cuerpo. Combate, se preparaban para abordar la tierra. Barcos y tomarlos por la fuerza. Fue una medida desesperada, pero Sarbox estaba dispuesto. Harán lo que sea por ganar. Capitán, ellos son. Lanzamiento de cápsulas de abordaje. Comandante.
Harris advirtió. V entrecerró los ojos. Nosotros. No les permitirá abordar. Prepárense para. Defensa. Todos listos para el cierre. Combate en los cuarteles. La tripulación del puente se preparó. Para lograr un impacto. Unos segundos después, un estruendo resonó por todo el barco cuando la primera de las cápsulas de embarque acopladas a el Salón de los Indomables. El sonido de. A continuación, se produjo un raspado de metal contra metal. El equipo de abordaje está en posición, dijo Harris. Dijo. Tenemos que actuar rápido. Consigan el. Marines a sus posiciones. Vos. Ordenó. No se llevarán este barco. Mientras los marines se apresuraban a ocupar sus puestos, la tripulación del Indomable se preparó para la lucha de sus vidas. El consejo. Los soldados estarían bien entrenados, pero los humanos tenían algo que el enemigo no tenía: voluntad de luchar por su hogar, por su supervivencia. Deténganlos, ordenó Vos. Como la primera oleada de soldados del consejo comenzaron a abrirse paso por las esclusas de aire. La batalla había cambiado. Las fuerzas de Sarbox habían subestimaron la determinación de la humanidad. Ahora estaban pagando las consecuencias. Pero la lucha distaba mucho de haber terminado. El Sioar no estaba aún fuera de la lucha, y Sarbok lo haría. No se detuvo hasta que la tierra fue llevada a sus rodillas. La batalla continuó mientras Indomable y la flota de la Tierra mantuvo su tierra contra las fuerzas masivas de Consejo Galáctico. El taser mejorado. Los sistemas les habían comprado algunos preciosos tiempo, pero el enemigo no era fácil. Derrotada. La capitana Alina Vos estaba de pie en el timón, su mente aguda, cada decisión crucial en esta lucha desesperada por supervivencia. El puente era caótico, lleno, con los sonidos de las alarmas y las voces. Parte de la tripulación trabajando frenéticamente. El Sioar, la nave insignia de Sarbox, había sufrido graves daños. Pero seguía en movimiento, seguía siendo una amenaza. El grupo de abordaje del Consejo ya infringió varias secciones de la Indomable. Los marines mantenían sus posiciones. Pero la lucha fue feroz. Sarbok no iba a rendirse fácilmente. Capitán. El comandante Harris dijo, con voz tenso. Tenemos 2 abordajes más. Están llegando cápsulas. Su objetivo es la zona A. Esta vez, V apretó los dientes. Tenemos que detenerlos antes de que consigan establecer una posición. Ordenar a los marines que se retiren. No podemos permitirnos perder el control de barco. Mientras se daban las órdenes, la mente de Biou corrió. El Indomable había tomado mucho de golpes, y el equipo estaba sobrecargado. Delgado. Cada cubierta estaba a tope. Lidiar con la amenaza externa de la flota enemiga y la amenaza interna de las fuerzas de abordaje. Solo había tantas cosas que podían hacer. El almirante Rowenes, informando que los otros barcos están en problemas, añadió Harris con rostro sombrío. El enemigo está concentrando todo su fuego en la flota ahora. Los sistemas de armas de Sioar ya están de vuelta en línea. Están arrasando nuestras defensas. El corazón de Vos se encogió. Ellos necesitaba más tiempo. Ella necesitaba más tiempo. Activad los escudos Terry en todas las naves. Ella ordenó. Si no podemos vencerlos en cuanto a potencia de fuego, tendremos que resistir más que ellos. Los escudos de energía Terry se activaron, brillando con un suave azul mientras los envolvían. La flota. Los escudos no eran perfectos, pero podrían absorber una cantidad significativa. La cantidad de daños no fue mucha, pero fue suficiente para dar a las naves de la Tierra una oportunidad de luchar. Mientras tanto, en el Indomables, los marines lucharon con todas sus fuerzas. Su poder, resistiendo contra el
soldados del Consejo que habían abordado su barco. La teniente Mara lideró un equipo A. Asegure las cubiertas inferiores mientras el sargento Morgan y su escuadrón lucharon hasta el final. A través de los pasillos, empujando hacia atrás. Fuerzas enemigas. El sonido de los disparos. El eco resonó por todo el barco cuando los marines tomaron posiciones, decididos a mantener el enemigo acorralado. No podemos dejar que nos alcancen. El puente. El sargento Morgan ladró. Su voz firme. En marcha ahora. Los soldados lucharon con todo lo que tenían. Cada uno. Soldado del Consejo, lo cortaron, trajeron. Los acerca un paso más a la victoria. Pero el enemigo era implacable. Habían sido entrenados para esto y estaban peligroso. Pero los humanos tenían algo. De lo contrario. Corazón. De vuelta en el puente, capitán. Vos permaneció erguido, observando el caos. Se desarrollaron en la pantalla. Ella se negó a desvía la mirada para no mostrar ningún signo de miedo. No fue solo una lucha por la supervivencia. Fue una lucha por el futuro. Terry necesitaba la ayuda de la Tierra, y la humanidad ya les hizo una promesa. Estamos aguantando. Harris informó, pero está llegando a su fin. Más difícil. El Siodar nos está haciendo retroceder. Las manos de Vaz se aferraron a la silla de mando. El éxito del Consejo fue abrumador. Pero el ingenio humano siempre había sido la mayor fortaleza de la Tierra. La poseían. Voluntad de lucha y capacidad de adaptación. Terry les había enseñado mucho sobre tecnología avanzada, pero era de la Tierra. Un espíritu inquebrantable que los vería. Dijo el capitán Keelix. Voz urgente. Tengo una idea. Si podemos. Si nos acercamos lo suficiente al Siodar, podemos sobrecargar sus sistemas de armas. Es arriesgado, pero podría darnos la ventaja que nosotros lo necesito. Vaz no dudó. ¿Qué tan cerca? No más de 200 metros, pero necesitaremos ser rápido. Si logramos penetrar su barrera exterior, escudos, podemos desactivar su armamento. El tiempo suficiente para que la flota pueda disparar. La mente de Vaz daba vueltas. El plan era arriesgado, pero posiblemente la única manera de acabar con esto. El Siodar seguía siendo la mayor amenaza en la batalla, y derribarla. La flota del Consejo. Hazlo. Dijo Vos con voz firme. Preparar el barco. La tripulación se apresuró a hacer el ajustes. El Indomable comenzó a moverse, esquivando el fuego enemigo. Corinto y la flota enemiga mientras hacía su camino hacia el enorme buque de guerra. En cada giro y vuelta, el barco tomaba. Recibió impactos, pero siguió funcionando. Ya casi estamos en posición, dijo el comandante. Harris dijo, con los ojos fijos en él. Pantalla. Boleard corrió mientras se acercaban. En Corit, los barcos enemigos estaban en su persecución, lanzando todo lo que tenían. La flota de la Tierra hizo todo lo posible por cubrir los Indomables, pero estaban luchando. Una batalla cuesta arriba. Estamos a tiro. Kelik lo confirmó. Prepárense para una sobrecarga. Vos asintió. Ahora, Kelik, hazlo. Ahí. Hubo un momento de silencio, seguido de un violento temblor que sacudió todo. Nave. Los escudos del Siodar parpadearon cuando una energía desbordante recorría sus venas. El Indomable disparó. Una barrera de fuego de armas que impactó Siodar directamente. Sus motores se encendieron. Humo y chispas que brotaban del enorme el buque de guerra mientras luchaba por mantenerse intacto. Lo logramos, gritó el comandante Harris. Pero la batalla distaba mucho de haber terminado. Sarbok no era de los que admitían la derrota fácilmente. El buque insignia resultó gravemente dañado, pero seguía en funcionamiento. Y tenía uno más. Una carta para jugar.
Tenemos otra. Sorpresa. La voz de Sarbox resonó en el campo de batalla. Prepárense para los refuerzos. El campo de batalla era un caos total. Luces intermitentes y sonidos de destrucción. El buque insignia Soar Sarbox fue aún en pie, aunque gravemente dañado, a pesar de la sobrecarga de sus sistemas y los enormes daños que había sufrido de el asalto final de los indomables fue. No se rendirá fácilmente. Capitana Alina Voss se encontraba al mando de lo indomable. Su mente estaba concentrada y aguda mientras ella observó cómo se desarrollaba la batalla. Sarboca. Se solicitaron refuerzos, dijo el comandante. Harris dijo con voz sombría, estamos superados en número de nuevo. Una nueva ola de concejales. Los barcos saltan desde las cercanías. Sistema. Voss apretó la mandíbula. El enemigo simplemente no se rendía. La flota de la Tierra tenía. Han estado luchando sin parar durante horas. Y muchos barcos estaban a punto de hundirse. Pero aún había esperanza. El Seodar era vulnerables ahora, y el Consejo. Los refuerzos no serían suficientes si podrían terminar el trabajo. Mantenemos el línea, dijo Bass con determinación. Todas las naves concentren su fuego en el Seowar. Esta es nuestra oportunidad para doblarlo. Indomable avanzó, sus armas ardiente, atravesó el caos. La flota de la Tierra, reagrupándose en torno a buque insignia, lanzó todo lo que tenían. A la izquierda en Corit. Las explosiones sacudieron el enorme buque de guerra como barricada de ráfagas de energía y misiles impactaron en sus marca. El casco exterior del Seobar se agrietó. Los escudos parpadeaban débilmente mientras luchó por mantenerse unido. Han logrado una brecha en su escudo protector. La teniente Mara gritó desde el control panel. Podemos hacer esto un poco más tiempo. Los refuerzos enemigos aún llegaban, pero las naves de la Tierra lucharon. Regresaron con todas sus fuerzas. El sistema de interferencia de Terry continuó. Desbaratar la estrategia de focalización del Consejo. Sistemas, obligándolos a disparar a ciegas. Pero estaba claro que estaban empezando para perder su ventaja. No podemos mantener. Esto durará mucho más, comandante. Harris advirtió, tenemos que eliminar eso. Ahora es el buque insignia, o perderemos todo. Flota. Voss apretó los puños. Objetivo. Los motores Corets. Si destruimos. Para ellos, no importará cuántos barcos haya. Se han marchado. La flota ajustó su concéntrate y la siguiente ronda de fuego impactó en él. La sección del motor de Seowar. Esta vez, la explosión fue demasiado fuerte. El barco se estremeció violentamente y una explosión masiva brotó de la parte trasera del Seowar. Era una luz brillante y cegadora que iluminó el campo de batalla. Los barcos del Consejo, ahora sin liderazgo, comenzó a desmoronarse. Intentó retirarse, pero era demasiado tarde. Con el Seodar destruido, el corazón. Gran parte de la flota de Sarboc había sido aniquilada. Las naves de la Tierra llegaron en tropel para el final. ¡Ataque! ¡Lo logramos!, exclamó Harris, mirando la pantalla como el último de los buques enemigos fueron inutilizados o destruidos. Lo logramos de verdad. Pero mientras el humo, tras despejarse, el capitán Voss conocía la batalla. No había terminado del todo. Habían ganado, pero aún quedaba una última amenaza. El comandante del Consejo, el mismísimo Sarboc. El líder enfurecido había logrado escapar. Destrucción de Corinto, y el barco, aunque maltrecho, permaneció en espacio. Aún no ha terminado, murmuró V. Para sí misma. Sabía que el orgullo de Sarboc lo impulsaría a tomar una última resistencia. Y aún tenía un as bajo la manga. Comandante Harris, prepare el indomable en un asalto final, ella ordenó.
lo terminaremos nosotros mismos. La tripulación del Indomable saltó a acción. Lo habían dado todo a proteger la tierra, y no estaban dispuestos a hacerlo. Dejar escapar al comandante del consejo. Los barcos enemigos restantes se dispersaron, pero el buque insignia de Sarbok, el Sarat, era cargando hacia ellos con una última ola de misiles. Sarbok va con todo. El comandante Harris advirtió, viene hacia ti. Nos con todo lo que le queda. Jarrón permaneció serena, con la mirada fija. Pues detengámoslo. Hemos llegado hasta aquí. El Indomable avanzó hacia Sarot, esquivando el fuego enemigo y respondiendo al fuego, con tiros precisos y calculados. La puntería del equipo fue perfecta. Solo hizo falta pocos golpes bien colocados, y el Serot. Los escudos colapsaron. La flota de la tierra se desbordó. Disparar contra el último barco del comandante. Y el Indomable entregó el último golpe. La explosión fue ensordecedora como el Serot se desintegró en una llamarada. El buque de guerra Sarbox y con él sus sueños de la dominación había desaparecido. Un momento el silencio se apoderó del campo de batalla. La flota terrestre permaneció en el aire tras el suceso. Maltrechos pero victoriosos. Los restantes. Los barcos del consejo se retiraban. Los comandantes sabían que habían sido derrotados. Lo logramos, susurró el teniente Me. Sí, dijo la capitana Voz, con la voz llena de vida. Con alivio y orgullo. Lo logramos. Defendimos la tierra y hemos asegurado futuro para el Tiseri. La tripulación del Indomable contempló los restos del naufragio. De la flota del consejo. Sus cuerpos, cansados, pero con el corazón lleno, sobrevivió a lo imposible, manteniéndose firme, contra una fuerza abrumadora. Fue una victoria que sería recordada por generaciones. La Tierra había mostrado la galaxia, que nunca se rendiría, sin importar nada. Las probabilidades. El capitán Voss se mantuvo firme, mirando a su tripulación. Tenemos queda trabajo por hacer, pero la Tierra se mantendrá firme. Hemos demostrado que podemos superar cualquier cosa junta. El Indomable volteó hacia la Tierra, listo para regresar. Casa. La batalla había sido dura, pero la humanidad había luchado por lo que era legítimamente suyos.